Del proyecto LIFE Reward. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por acompañarnos. Estábamos esperando a alguien del ayuntamiento que nos ha cedido esta sala vinculado a temas de medio ambiente y que, bueno, en algún momento aparecerán, esperamos. Como os decía, bueno, bienvenidos a todos. Este evento lo hacemos en el marco de un proyecto europeo, LIFE, que apoya acciones en cualquier sector vinculadas a la industria, al medio ambiente y a otras cuestiones, pero sobre todo es un apoyo financiero, ¿vale? Esos son apoyos económicos para desarrollar conceptos innovadores que se quieren llevar a mercado. No es investigación, es innovación. Bueno, Elche en el 2030 tiene un proyecto de ciudad verde, etcétera. Entonces, pues bueno, el ayuntamiento es muy participativo a la hora de ceder espacios, colaborar, etcétera. Y bueno, hemos querido hacer el evento en esta ubicación, que es un poco singular. Es un edificio del siglo XIII o del siglo XIV, que habitualmente se utiliza para exposiciones y que lo visitan los turistas. De hecho, se puede visitar a partir de las 10. Nada, simplemente, bueno, comentaros, mi nombre es Enrique Montiel, he estado coordinando el proyecto LIFE para el consorcio de empresas. El consorcio de empresas ha estado formado por un líder técnico, Bessica Piscis Fuegar, una empresa de calzado de Elche, el coordinador formal administrativo, el INCDTP, Instituto de Textil y de Calzado de Rumanía, una especie, es un centro tecnológico público ubicado en Bucarest y que trabaja para calzado y para textil. Después la Asociación Textil Valenciana, ATEVAL, ubicados en Onteniente, que han estado colaborando también pues con algunos contactos en el sector, en las tareas de difusión. La empresa Hilaturas Ferre, que algunos de vosotros seguro que conocéis, son un proveedor de muchos años del sector textil, involucrado en temas de reciclado por muchos años. Y luego la empresa de calzado situada en el entorno de Pisa, Mustang, que también están aquí con nosotros, que ha colaborado en replicar lo que aquí se ha hecho, ¿de acuerdo? O sea, en fabricar zapatos en Italia. Al final vamos a resumir el proyecto. Hemos hecho zapatos, pero bueno, vamos a ver cómo los hemos hecho. Brevemente sobre el programa. Lo vamos a hacer en formato, va a haber pocas presentaciones, vamos a hacerlo en un formato más de discusión mesa redonda, aunque habrá alguna presentación. En primer lugar, de Bessica Piscis, unas generalidades de su producto y del proyecto. Vamos a tener luego dos bloques de mesa redonda, donde lo que queremos es pues simplemente tener una pequeña discusión abierta con algunas de las empresas que han colaborado en este proyecto y que estáis aquí. Jordates, Carto Elche, Inyectado Zamora y Adetex, no tenemos claro si van a estar, pero lo supliremos, y luego RB Fibres y Albero y Sempere. Hay que comentar que sin la colaboración de estas empresas, aunque no hayan sido partners oficiales del proyecto, no se podría haber hecho nada de lo que aquí se ha hecho. Eso hay que reconocerlo. Vale, haremos una pausa café. Para la pausa café nos trasladaremos a una cafetería que hay aquí a la vuelta de la esquina. Hay una chocolatería Valor a 100 metros. Entonces allí nos servirán un café a las 10:30 aproximadamente. En media horita regresaremos y tendremos otra mesa redonda muy breve con los socios italianos y rumanos, para que nos cuenten un poco de su experiencia, las dificultades y qué es lo que han hecho ellos en su país con este proyecto. En el proyecto LIFE no solo se han hecho zapatos, o se han preparado materiales, o se han hecho ensayos, o se han hecho pruebas, sino que se han evaluado análisis de ciclo de vida y se ha tratado de ver el impacto social y ambiental. Al final, pensar que nada de lo que hacemos tiene sentido si no tenemos buena información para después comunicar, ¿de acuerdo? Entonces, para poder comunicar y para ser rigurosos necesitamos medir.
somos técnicos y al final nos encanta medir las cosas, y todo lo que podemos medir luego lo podemos comunicar más fácil, incluso a veces hasta contar las cosas como son y no especular. Y al final, si una huella de carbono tiene un valor, pues es ese valor. Y si mejoramos el 50 o el 100%, esos son datos objetivos y no cualitativos. O sea, entonces presentaremos esa parte también. Y lógicamente la parte social, porque el proyecto, otro de los valores que trata de promover, más allá de la tecnología o de los materiales, es la fabricación local, ¿vale? Ahora está un poco más de moda, ya veremos cuánto nos dura, pero sí que es cierto que bueno, que hay oportunidades, ¿vale? Luego falta que el mercado las reconozca y que el cliente sea capaz de pagarlas o esté dispuesto a pagarlas. Pero bueno, creemos que por ahí hay un camino para determinado tipo de artículos. Hay otros que probablemente nunca vuelvan, pero cada vez que hay más conciencia ambiental y en aquellos consumidores que están dispuestos a pagar el producto, bueno, pues lo que aquí se ofrece es una alternativa no de una empresa, sino de un conjunto de empresas que plantea un entorno circular con garantías. O sea, esto no es propaganda, iba a decir barata, se trata de poder ser capaces de transmitir valores asociados no solo al producto, sino a la empresa, a la fabricación y al entorno. El impacto social, porque sabéis, bueno, y sobre todo aquí en esta zona, con el tema del aparado, del cosido, etcétera, tenemos que escuchar a veces cosas que no nos gustan, algunas ciertas, otras no, otras inexactas, pero bueno, hemos querido también en la evaluación de esa parte social poner sobre la mesa esos aspectos, simplemente para ponerlos en valor. O sea, nosotros no tenemos opinión en ese tema, o si la tenemos igual nos la guardamos, pero sí poner en valor los aspectos sociales del proyecto, de reforzamiento del empleo, de más calidad del empleo, etcétera. Bien, después de esta parte proyectaremos un pequeño vídeo que hemos elaborado del proyecto en imágenes, que cuenta todo el proceso de circularidad de este producto. O sea, empieza por el producto, ¿vale? O sea, empieza por el producto y vuelve al producto. Entonces, bueno, algunos de los que estáis aquí os reconoceréis, bueno, porque intervenís, lógicamente, y bueno, se trata de ilustrar todo ese proceso. Eso es material que va a estar disponible para todos, que está en el canal de YouTube, está en la página web, y que esperamos pues que tenga amplia difusión. Hay un elemento también del proyecto que se ha desarrollado para tratar de apoyar la circularidad, porque no solamente mándame este material, yo tengo esto, cuánto me sobra, dónde lo compro, que eso hoy por hoy es algo complicado, pero se ha puesto en marcha en el proyecto una herramienta. Bueno, como hablamos de zapato orgánico, vegano, reciclable, reciclado, ¿vale? Son todos esos conceptos. No hablamos de piel, por tanto no tenemos problemas en reciclar la piel, no es el caso. Hablamos siempre de textiles. Entonces ya veréis cómo, bueno, para aquellos casos en que queremos reciclar ropa, más allá de seguir las vías que existen o que existirán, el proyecto plantea también una solución, ¿vale? Una solución pues con un configurador de producto, y al final es pues de un pantalón o de una camisa o de una chaqueta, un par de zapatos y un bolso, o una carterita, y todo eso con un procedimiento estandarizado. De todo ello vamos a poder ver una muestra después, cuando terminemos, en el convento de las Clarisas, que está a 50 metros, ¿vale? De aquí, está justo en diagonal en la plaza de al lado, que es donde inicialmente iba a tener lugar todo el evento. Allí están expuestos todos los productos. Bien, hablaremos por último de, digamos, la parte más de gestión, ¿vale? De todos estos conceptos de economía circular, de materiales, etcétera. Entonces, tendremos una presentación de Gema, de Slow Fashion Net, Gema Gómez, una persona vinculada al mundo de la moda desde hace muchos años. Y finalmente tendremos una mesa redonda con la participación de Ateval, de Eurofins, de Omagua y de Abecal, para tratar algo que
se nos viene encima, o tenemos ahí, que son los aspectos de seguridad. Entonces, yo solamente como apunte, para el que lo sabe, pues ya lo sabe, y para el que no, hay una directiva europea del 2018 que habla de residuos y que enfoca todas estas cuestiones de cómo manejar el residuo, quién gestiona, quién no gestiona, en qué condiciones. Esa directiva está en este momento traspuesta a una ley de residuos que en este momento está en el Senado, que se aprobó en abril de este año en el Congreso de los Diputados. Ahora mismo pues está ahí. Eso forma parte del derecho, nos habla de los indicadores de los planes europeos, etcétera, y una ley de residuos aprobada antes de tal fecha. O sea, la cuestión es que va a haber una prórroga de la aplicación, ¿no? Pero ahí está. Y de hecho, ya han empezado a salir iniciativas esta misma semana y saldrán antes de un mes para poner en marcha proyectos de economía circular dentro de los planes Next Generation. Aún no está publicado, pero ya hay una dotación económica, creo que son 300 o 400 millones de euros, que eso es mucho, para proyectos en esta línea. O sea, eso está por publicarse a la vuelta de un mes y medio aproximadamente. Y luego habrá poquito plazo para lanzar iniciativas. Habrá 42 días a partir de que se publique. O sea que es momento de ir pensando en qué estamos haciendo o en qué queremos hacer, porque ahí hay unos fondos que habrá que usar. Y cuando digo habrá que usar es que lo que no se haga aquí se hará en otros lugares. El dinero se gastará, eso seguro. Vale, nada, haremos unas pequeñas conclusiones de la jornada sobre la 1:00 y entonces en ese momento vamos a las clarisas, allí serviremos un refresco y alguna cosita de picar sencillita para que no nos quite el hambre para la hora de comer, y tendremos la exposición de todos los artículos con el ciclo completo, donde podemos ver las muestras, la circularidad, las características especiales de esta fabricación, para poder ver los ejemplos, ¿vale? O sea, aquí vamos a ver imágenes y vamos a contar todo lo que tenemos previsto y hemos preparado, pero yo creo que la mejor prueba es tener el producto en la mano. Deciros simplemente, por terminar esta presentación, lo comenté al principio, es un proyecto LIFE, medio ambiente. Eso quiere decir que del dinero que hemos gastado cada uno de los socios en el proyecto, la Comisión Europea nos retorna un 50 y tantos %, entre un 55 y un 60 aproximadamente, ¿vale? El proyecto empezó en septiembre del 19, tuvimos ahí un parón, como tantos otros en tantas cosas, de un año, restricciones para moverse, muestras, fábricas paradas, o sea que ha sido un poco un quebradero de cabeza, que os voy a contar. Pero bueno, finalmente se ha llevado a cabo y bueno, y el proyecto como tal, como producto, lo que entrega son 2.000 pares de zapatos, 1.000 hechos en Italia y 1.000 hechos aquí, además de todo lo que os comentaba, ¿vale? O sea que bueno, vamos a ir repasando un poco en todas estas presentaciones la vida del proyecto, para bueno, ponerlo a disposición de todos vosotros, ese conocimiento, y que sepáis que el material que presentamos pues está disponible en la web para el que quiera consultarlo o quiera bajárselo o mirarlo en casa con más tranquilidad. La sesión se está emitiendo en streaming, y bueno, y tendremos la oportunidad también de compartirla con todo el mundo. Vale, yo me voy a callar aquí en este momento por un ratito y voy a dar paso a Fran Rico de Basic Piscis, que bueno, nos va a hablar un poco de la generalidad del proyecto, bueno, y de algunos detalles, y cómo desde Basica se ha abordado este proyecto. Buen día a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo, que sabemos que es muy valioso, muy generosos. Estamos muy motivados, ya después de 3 años ahí currando y luchando, de mostrar los resultados. Bueno, voy a intentar ser breve. Caminando hacia una economía circular.
eso es lo que hemos estado trabajando. Que todos nos pongamos al carro para intentar caminar hasta a un nuevo modelo de negocio, a un nuevo paradigma de economía. Nada, unos datos puntuales de la situación, la cantidad de millones de pares que producimos en 2019, 24.000 millones de pares. El siguiente año con la pandemia bajó, pero la inercia es que la producción de calzado vaya aumentando y el consumo vaya aumentando. Por datos, por producción de países, China, India, Vietnam, Indonesia y sucesivamente, los que más producen, y los que más consumen también son China o India, pero después pues Estados Unidos y Brasil y los países occidentales y más potentes. El paradigma actual, economía lineal, que es la que vivimos ahora, la que predomina y la que este proyecto intenta mostrar que se puede cambiar. Extracción de materias primas, de la forma que se hace, la producción, sin llevar cuidado, consumo y al final desecho, cantidad de desecho por todos lados. Ahora nos estamos empezando a dar cuenta del problema que tiene esta forma de consumir, porque el desecho ya aparece por todos los lados. Problemas en las materias primas, extracción y producción indiscriminada, tratamientos tóxicos, maltrato animal, alto consumo de energía, gran huella hídrica y de carbono, contaminación en general. Luego, pues, por la fabricación y el transporte, igual. Aún seguimos con una explotación humana, productos tóxicos, alto consumo de energía, sin fin de problemas que incluso en Occidente no conseguimos solucionar. Bueno, Lightwear está creado con unos principios fundamentales, que es, primero, ética. Si no imponemos la ética como principal, hay muchas cosas que no se pueden llevar a cabo y que solucionen el problema. Y después, cada paso importa. A poquito que sea, hay que valorarlo y sabemos que es un proceso lento y costoso, pero se tiene que ir valorando todos esos pasos, como nosotros hemos hecho con todos nuestros proveedores que nos han apoyado y están aquí y se han involucrado en intentar ayudarnos en un proyecto pequeño como este. La solución, pues eso, el objetivo es crear una alternativa circular integral en la industria del calzado y además ofrecer una herramienta de conciencia social con información. Entonces pasamos de un paradigma lineal, de economía lineal, a un nuevo paradigma que es la economía circular. No solo para el calzado, sino para todos los sectores, para la sociedad, para la economía en sí. Nos basamos en los principios de ecosofía y biomímesis. Biomímesis, compuesto de palabras que significa copiar, imitar a la naturaleza. Porque nosotros hemos creado, el ser humano, unos tipos de problemas que la naturaleza ya ha resolvido y simplemente imitándola podemos solucionar los problemas que nosotros mismos nos hemos creado. Entonces, bueno, la economía circular se basa en eso, en ver cómo la naturaleza lo hace para, como se pueda, ya con todos los materiales y industria creada, intentar imitarla para resolver estos problemas. Es importante, claro, mucha gente dirá, economía circular, eso es una utopía, eso es imposible. Es posible, pero es costoso y necesita una evolución, un desarrollo sostenible para que eso se pueda cumplir. Y cómo está la sociedad, el mundo creado, pues para que ese desarrollo se haga sostenible tiene que haber un equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental y bueno, esa vesica piscis ahí, Flor de la Vida, pues dice que entre económico y ambiental debe ser viable, entre social y ambiental debe ser vivible y entre económico y social debe ser equitativo. Un desarrollo de a poco que hay que ir cumpliendo. Nuestra idea de negocio, con los principios de reciclado, orgánico, vegano y reciclable, como bien ha dicho Enrique. Muy sencillo. A partir de un diseño sencillo de monomaterial, solo corte textil, solamente corte textil, ni adornos, ni metales, nada, solo textil, aparado y
la suela solo goma. En este caso ahora os presentaremos el material que hemos seleccionado finalmente, que pensamos que es el más óptimo para la suela, y solamente cosido, sin adhesivos, cosido. Calzado, es un calzado diseñado para separar la suela del corte y poder reciclar ambas íntegramente. Bueno, importante la sencillez para separar la suela del corte, para que también el consumidor sea parte del proceso del reciclado y también pues sea más viable, menos costoso para la empresa. En definitiva, el problema que estábamos hablando antes de cantidad de residuos por todos los lados, pues conseguir un producto que sea cero residuo. Bueno, esto es mucha información, pero es la base de la empresa, es la base del proyecto y la filosofía, los valores del proyecto. Aquí donde veis estos puntitos es donde nosotros integramos los valores, la filosofía del modelo de negocio. Al final es un modelo de negocio, todos tenemos que verlo que puede funcionar dentro de la economía que vivimos, ¿no? Entonces aquí es lo que todos los proveedores a nosotros o nos han criticado al principio, o nos han dicho estáis locos, o esto no se puede, a ser muy costoso, o a ser no sé qué. Y bueno, pues es decirle, quiero un material vegano, quiero un material reciclado, quiero un material orgánico, reciclable, que se pueda reciclar con certificados, que la empresa, el proveedor, pueda gestionar los residuos, si es posible que sea una empresa de cercanía, que no genere residuos, porque de nada vale que Besica Piscis en su sede consiga ser residuo cero, pero luego, yo qué sé, mi proveedor cuando está haciendo los materiales, pues tire todo el desecho de lo que sea. El origen de la materia, la extracción, que sea lo más respetuosa posible y sostenible, la composición, la fabricación de mis proveedores, la energía, la procedencia, el packaging, el transporte. Hay muchos proveedores que te venden el súper tejido o lo que sea de reciclado con sus certificados y tal, y después te envía el rollo con un montón de plástico, un montón de precintos. Sé que es difícil porque hay que cuidar los tejidos, que no se manchen, bla, 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 pero todo hay que cuidarlo al final. La huella de CO2 y tal. Entonces ahí metemos la filosofía y esto ya genera cierta presión a los proveedores, y los proveedores pues a sus proveedores, que son los que extraen la materia. Pero esto aquí no es nada si este filtro no es más fuerte, que es el filtro de inculcarle a los valores de la empresa al consumidor, porque el consumidor tiene que ser el que al final va a valorar ese poder que tiene y lo que quiere para empezar a consumir, y que todos nos demos cuenta como empresa para que sea viable y para que los proveedores, que haya negocio y que a todos nos interese pues invertir en este modelo circular, ¿no? Y bueno, pues al final se trata de hacer consciente lo inconsciente. No conseguir que un consumidor que no es consciente, porque digas la palabra reciclado, ya te compre, ¿no? Tiene que entender qué impacto tiene eso. Entonces, información a tope. Y bueno, pues información concreta y fomentar antes, durante y después del proceso de compra. Para nosotros eso de fidelizar a un consumidor y que se quede ahí por el coste de conversión, no. Se trata de que en todo momento conozca el proceso desde la extracción de materia durante el ciclo, y que, insistiéndole, acuérdate que ese par cuando lo termines lo puedes reciclar, no lo deseches, aunque no quieras comprar otro. Ética, empatía, balanza, apreciar. Al final, ¿qué se trata? Que el ver de que el sistema condicione al consumidor lo que tiene que comprar, que el consumidor sea el que condiciona al sistema, que al final es libertad. O sea, que nosotros, la población, definamos qué queremos consumir. Entonces, bueno, eso es importante para que el círculo se cierre, ¿no? Así nos damos cuenta que es el problema que tenemos, que el 5% del consumidor es el que está consciente y a lo mejor toma esa decisión de compra. Hasta que lleguemos al resto del 95%, mira si nos queda para poder conseguir cambiar la situación, ¿no? Bueno, y así se cerraría el círculo. Para nosotros sería más fácil si directamente todo lo amarillo estuviese en verde. Prácticamente a todos los proveedores el 95% sería enfocado a hacer algo con menor impacto, pero no lo es. Y por eso lo marcamos como que es tan importante, ¿no? Para nosotros, y lo bueno es que los proveedores que están aquí pues lo han captado, y bueno, dentro de las posibilidades pues nos están ayudando y quieren aprovechar esa oportunidad.
Entonces, dentro del diseño, rápidamente, composición, el corte, todo tejido, forro y corte, cuando se puede y los proveedores lo ofrecen con certificados. Y esto no se había mostrado hasta ahora en las exposiciones, pero el tema de la suela. Al final hemos decidido optar por una suela de EcoTPU. Es un termoplástico, no es un material natural como puede ser la goma natural, pero al final se trata de, por todo el análisis y comparativa y estudio que hemos hecho con diferentes tipos de composiciones, vemos que el EcoTPU es lo que más encaja en la filosofía del proyecto por la durabilidad y la reciclabilidad. Es lo más reciclable y después es lo más duradero. Y además, pues el eco es porque ya hay composiciones de TPU en el que no el 100% es de fuentes de petróleo, sino ya puedes trabajar con materiales. Y lo más revolucionario, que bueno, es un poco ambicioso, pero lo estamos testando y está funcionando, y es la Infinity Sol, ¿no?, que llamamos, o sea, utilizar una suela retornable. Esto, la fabricante dice, pero estáis locos, ¿cómo vais a reutilizar una suela ya usada en nuevos zapatos? Sí, al final por la sencillez del diseño que tiene el producto y la durabilidad y la forma en que montamos y cosemos el zapato, pues nos permite que tú revientes el corte y la suela esté muy buena para que nos la vuelvas a enviar y volvamos a descoser y coser otro corte de tejido. Y bueno, en la suela que hemos creado para Light Rewear, pues muestra la filosofía, donde marcamos primero ética y cada paso importa. Y bueno, también cuando un cliente se para, si quisiese reciclar el zapato o reutilizar la suela para que lo cosamos otro corte, pues el agradecimiento al consumidor. Ahí pone gracias por cerrar el círculo al consumidor, porque es el eslabón principal para que esto vaya creciendo, ¿no? Y lo que también está diciendo Enrique, el impacto. Hay que ser técnicos y medir qué impacto tiene. Hay 4 círculos de colores. El gris muestra la huella de carbono, muestra lo que es un zapato de piel convencional con las mismas características que esta. El amarillo sería el modelo Light Rewear, pero en el que va de la cuna a la tumba. O sea, el zapato se compra, se usa y se desecha. Luego, el verde sería de la cuna a la cuna, o sea que el zapato se compra, se usa y nos lo vuelven a entregar a nosotros y reciclamos todo por completo para hacer zapatos nuevos. Y finalmente, lo más revolucionario, que pensamos que está del impacto menor que hay en el mercado para un zapato de estas características, sería el punto azul, que sería utilizar la Infinity Sol. O sea, uso la Siddhartha y te las devuelvo y me coses otro corte de Siddhartha en ese mismo piso. Como veis, huella de carbono de piel 15, 6 el nuestro desechado, el 4 reciclado y el 2 reutilizando la suela. Y bueno, por las características del hilo que estamos utilizando, que no utiliza agua para tintar y es tejido 100% reciclado, pues cero consumo de agua. Esto es el impacto que estamos presentando para todos los modelos, los 1000 y 1000 que se han producido todos los modelos están en la web, marcando todos los proveedores en cada componente que tiene, la web de los proveedores y el mapa, que lo veis aquí, donde está cada proveedor. O sea, por eso os decíamos también a los proveedores, es un proyecto, está financiado por la Unión Europea, se tiene que mostrar cómo se hace y además se tiene que mostrar dónde están los proveedores. Es una oportunidad también para vosotros, los proveedores, daros visibilidad y que otros proyectos que estén interesados en utilizar esto lo puedan contactar con vosotros y hacerlo. Entonces, todos los modelos. Otro argumento importante que parece que se valora ahora un poco más, que nosotros estamos trabajando, es en la fabricación aquí en Elche, fabricación en nuestro propio taller, intentando controlarlo todo al máximo con nuestro equipo. Ahora veremos socialmente cómo impacta el ambiente que estamos creando en la fábrica, gente joven involucrada. Equipo humano, 90% de ahorro de energía por cómo montamos el zapato, cero productos nocivos, adhesivos en base al agua y reciclando el 100% de los desechos de fabricación, aparte de reciclar los zapatos ya usados. Y bueno, utilizamos hasta ahora el sello de energía verde, pero bueno, con las ayudas que ahora están saliendo de las placas solares,
estamos ya en el proceso de implantar todo placas solares y ya lo tenemos medio, que vamos a ser autosuficientes, pero además pues el resto que las placas solares van a hacer lo revertiremos a la red para que nos la vendan y seguir generando consumo energía limpia para otras industrias. Y finalmente el packaging. Ahora hablaremos sobre el packaging cuando participe el proveedor. Bueno, le dimos bastantes vueltas porque sí que el cartón es reciclado, pero bueno, queríamos, como parte de lo primero ética, antes decíamos luego estética, pero en esta parte la estética no es importante para nosotros, el transportarlo con el mínimo espacio posible, con un cartón realmente que no utilice adhesivos, bueno, pues que el cartón, las cajas vengan desplegadas de la fábrica, nosotros las pleguemos allí, pues todo esto que genera una reducción de emisiones de CO2 brutales y de consumo de agua. Y bueno, también pues el tema muchos diréis, el tema de reciclar zapatos, ¿cómo lo hacéis? Realmente desde toda Europa, de momento solo vendemos a Europa por la viabilidad de la reciclabilidad de los productos, pero hay que establecer una forma cómoda para los clientes. No lo pueden enviar ellos directamente en Europa. En España recogemos gratuitamente el zapato al consumidor en su casa, pero hemos establecido estos puntos de recogidas en toda Europa para que los clientes que quieran puedan dejar zapatos ya viejos donde nosotros nos encargamos de recoger. Bueno, esto es una tienda de Bélgica, tenemos en toda Europa, eso en nuestra web de Besica Piscis podéis ver el mapita del pick-up point donde están todos los puntos de recogida. Y nada, no me extiendo más, que hay mucha mañana. Muchas gracias y vamos a profundizar en cada tema. Vale, vale, pues vamos a pasar al siguiente bloque. Entonces, Paqui, que estás por ahí, de Laturas Ferrer, de Jordatex y de Cartoelch. Adelante. Poneros más anchos si queréis. Y lo voy pasando. Déjame las esto. Quédate tú ahí. Ponte. No, pero siéntate. Vale, un poco apretados, pero que la sala es estrecha. Como la sala es estrecha, toca apretarse. Vale, bueno, en este bloque básicamente es que nos cuenten ellos un poco, bueno, que se presenten y hablen un poquito de la experiencia y de cómo lo han abordado, qué dificultades, etcétera. Vamos a empezar con Paqui. Breve, siéntate, Fran. Está abierto ya. Hola. ¿Se me oye? Acércatelo. Sí. ¿Se me oye? Perdón. Bueno, yo soy Paqui Ferrer. Trabajo en la empresa de Laturas Ferrer. Nosotros estamos en Bañeres y somos una empresa que lleva 75 años, que además este año cumplimos el aniversario, reciclando residuo principalmente de confección en algodón para fabricar fibra de algodón. Esa fibra de algodón reciclado que hacemos en Bañeres, posteriormente la mezclamos con otras fibras de soporte y fabricamos hilo. El hilo que fabricamos, bueno, pues tiene múltiples aplicaciones, el calzado es una de ellas, pero también tiene muchísimas otras aplicaciones en la industria. Vale, vosotros aquí en el proyecto habéis hecho también de otros artículos. ¿Cómo veis el mercado? O sea, ¿cómo está tirando ahora mismo el mercado? Además, recientemente habéis tenido no sé cómo llamarlo, algo importante en vuestra empresa con la marca, etcétera. O sea, que hay un interés de las grandes marcas por este tipo de artículos y no es el regenerado de hace 30 años. No, efectivamente hay un cambio muy importante en la industria que estamos viviendo desde hace unos 10 años aproximadamente y que en los últimos 5 se ha acelerado muchísimo.
Nosotros estamos ahora en un proceso, hace como 4 años nos dimos cuenta que teníamos una dificultad. Nosotros estamos en Bañeres, pero que había muchísimas marcas internacionales muy importantes, sobre todo retailers de gran distribución, que querían acceder al producto reciclado, pero que no podían. Entonces, bueno, nosotros ahora lo que hemos hecho es lo que es nuestra marca Recover. Seguimos fabricando fibra, pero vamos a irnos fundamentalmente a donde está el residuo. Es decir, estamos ya terminando de montar una factoría para fabricar fibra de algodón reciclado en Bangladesh. Posteriormente, bueno, tenemos también otra en Pakistán y posteriormente nos queremos centrar en Vietnam y en Centroamérica. La idea es ir a donde se está generando el residuo, donde estas grandes empresas generan el residuo, y fabricar la fibra allí y también darles acceso para que puedan, en un proceso vertical, meterse, pues eso, en un proceso de economía circular. Porque hasta ahora vosotros traéis el producto y hacéis reciclado mecánico. Sí, nosotros estábamos comprando el residuo de diferentes partes del mundo y ahora lo que vamos a hacer es a donde se genera el residuo. O sea, es también disminuir al máximo la huella de carbono. Eso es lo que estamos intentando con este proceso. Vale, vuelvo después con alguna cuestión más. Por continuidad en cadena de valor, Jordatex, tenemos el hilo y tenemos el tejido. Entonces, bueno, nada, preséntate brevemente la empresa y qué es lo que hacéis. Bueno, yo soy Nacho, yo estoy encargado de comunicación en Jordatex. Es una empresa que lleva desde el año 48 pues fabricando tejidos también en Bañeres de Mariola. ¿Puedo? Vale. Y nada, y el tema de la economía circular empezamos ahora unos 4 años, muy de la mano de Besica Piscis, con este proyecto de estas zapatillas, llegando a alcanzar o sea, basándonos en ellos, en los estándares de sostenibilidad que tenían, con lo que empezamos a crear nuestra propia marca, Recitex, basándonos en artículos reciclados, como he dicho ya, de recortes de confección, de ropa usada, con lo que reducirla todo en proximidad, reducir la huella de carbono lo más posible y el uso de químicos, de agua y... Ellos son proveedores vuestros. Sí, también, claro. Y en todo ese proceso, o sea, en este tiempo, porque ahora ahí parece que una demanda, hay una presión también, no sé, de comunicación, legislativa, etcétera. O sea, ¿esto ha sido fácil o qué dificultades habéis ido encontrando en todo ese camino? Pues el tema de la comunicación es complicado, de vender un tejido que antes se consideraba de una calidad inferior para poder defenderlo en Bañeres. Aquí muchos sabrán que somos especialistas antes en regenerados, que antes como que se escondía, ¿no? Que un hilo regenerado era como un hilo de baja calidad y ahora es todo lo contrario, el mercado demanda que se ponga en valor. Entonces nosotros somos parte de la cadena, tanto del quien recicla del hilo, para crear estos tejidos de la mayor calidad posible para poner en valor esto. Y a nivel de costes, ¿cómo, o sea, este tipo de artículo comparado con lo que hacíais hace más tiempo con un artículo tradicional, hay mucha diferencia? No hay tanta diferencia porque los procesos, a ver, eso lo sabe más el fabricante, sí, sí. Pero no haces un proceso pero haces otro. Al final, el problema que vemos de cuando, digamos, empezó el boom ecológico y todo lo sostenible, la gente aprovechó y hinchaba los precios, y nosotros vemos un error porque no es una oportunidad de negocio a corto plazo, es a largo plazo. Entonces procuramos todos estandarizar unos precios que no se van, lo que alguna gente va a aprovechar la oportunidad para... Fíjate, es que para los que ya vamos cumpliendo más años, nos vino primero lo de la calidad, nos vino luego lo del diseño y ahora nos viene la sostenibilidad. O sea, entonces cada vez que ha ido entrando un atributo de estos en el producto, siempre, mira, echando la vista atrás, la primera cuestión es siempre, bueno, ¿y el cliente va a pagar esto? Ahora cuando miramos atrás, en calidad, en diseño también, bueno, tiene su público, hay público para todo,
va a seguir entrando producto baratero de todas partes, está claro. Pero parece que no nos vamos a quedar, las empresas que queden para fabricar, que espero que sean muchas, y que seáis y que seamos muchas, pero realmente es para posicionarse hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, es posible que esta cuestión de sostenibilidad, vosotros percibís que el cliente, aunque vuestro cliente sea intermedio, el cliente final va a pagar más por el producto, ¿se entiende? Vemos que la conciencia medioambiental cada vez es mayor, y la conciencia de realizar un producto sostenible, llevamos con el proyecto Recitex, que llevamos unos 3 años, y cada año la demanda es mayor. Viene más de la parte de Europa, del norte de Europa, pero aquí en España también. Nosotros no hacemos producto final, pero estamos muy ligados al producto final porque también hacemos diseño y nuestros clientes nos requieren, que quieren ese diseño, que sea bueno, que sea bonito, pero que también tiene que tener una huella sostenible lo máximo posible y certificada y con garantía. Vale, gracias. Cartoelch no es el producto, pero es el contenedor del producto, que probablemente es de los que primero ha sufrido las tasas ambientales por los temas en España de Ecoembes, en otros sitios el Grune Point de Alemania, etcétera. O sea que los de las cajas ya saben de sostenibilidad y de reciclado bastante, y de los costes de hacer o de no hacer. Nada, brevemente, Santiago. Buenos háblanos días. un pelín de la empresa. Sí, Cartoelch es una empresa que está 37 años ya dedicada al mundo del packaging y de la caja de zapato, de la caja de par de zapato. Somos una industria de artes gráficas, en realidad, y bueno, nuestro trabajo es manipular el cartón. El cartón, casi siempre el cartón que usamos es reciclado. Tenemos la reciclabilidad muy en vena. Cuando nos vinieron los compañeros de Besicas a presentarnos su producto, pues creo que lo asumimos como nuestro muy pronto, porque es un producto reciclado, reciclable, era muy nuestro, era muy cercano a nosotros. Y bueno, creo que resolvimos un poco el problema. Vosotros, por ejemplo, ahora con el tema de la falta de materias primas, que supongo que en el cartón es exagerado, Sí. que los grandes se lo estarán comiendo todo. Bueno, lo primero que es que tenemos una superficie de 3.000 metros cuadrados y hemos podido llenarla. Eso es... Enhorabuena. Y había riñón para llenarla, las dos cosas. Bueno, es un problema, Estamos teniendo el problema de abastecimiento. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos perdiendo las materias de fibras vírgenes y estamos cogiendo más reciclados. Entonces es más difícil comprar materias con fibras vírgenes y bueno, pues tenemos más acceso al reciclado ahora. A nivel técnico, ¿eso os ha supuesto alguna transformación, alguna dificultad? ¿Habéis tenido que cambiar mucho en la forma de hacer? Bueno, el producto que ellos nos proponían, el cartón que ellos nos proponían era un cartón muy grueso, un cartón muy grueso y muy rígido. Y bueno, lo que tuvimos es que adaptar un poco las troqueladoras para poder troquelar ese material y bueno, y poder imprimir sobre unas flexografías en base a agua, y bueno, creo que lo hemos resuelto. Y sobre perspectivas de futuro de este tipo de artículos, o sea, ¿recibís más demandas aparte de Bésica o esto es un caso? No, bueno, es lo que estamos ahora lo que el mercado nos está llevando a la certificación FSC. De hecho la tenemos ya, si no pasa nada hoy o mañana nos darán el número y bueno, pues pertenecemos a esa cadena de custodia y es a donde nos lleva el mercado ahora. Vale, perfecto, gracias. Fran, te toca otra vez. Sí, bueno, no han podido asistir, muy importante, Zamora, Inyectado Zamora, es nuestro proveedor de suelas. Bueno, estábamos trabajando con otros proveedores de la zona con suelas estándar, pero al final, después de definir que el mejor composición sería el EcoTPU, teníamos que buscar quién era el proveedor que nos iba a ayudar a desarrollar los moldes con el diseño para coserlo sin pegarlo como necesitábamos y además pues inyectarlo, y lo más complicado es responsabilizarse de la reciclabilidad del producto, ¿no?
Y bueno, estuvimos tocando a otros grandes, pero no nos hacían el caso que queríamos. Al final, bueno, pues por confianza y por ser un proveedor de cercanía y que más pequeñito que otros, pues esta empresa que es importante, lleva 20 años en Petrel haciendo suelas, pues dijo, os ayudo y lo puedo hacer, me puede entrar el precio y nada. Y lo principal de él es que se responsabiliza de reciclarlo todo, y cuando las suelas se han separado y se limpian y como no tienen ningún tipo de impureza porque no se han pegado, pues se responsabiliza en reciclarlas. Y nada, y luego pues quedaría la parte de la plantilla, que también es importante. Hemos hecho un molde, le hemos hecho al final, ya trabajamos bastante con Pegacorp, pero bueno, Pegacorp es el fabricante de los bloques y de las plantillas, pero no tenía capacidad de suministro de material reciclado, entonces se ha tenido que asociar, como estrategia positiva yo creo, se ha asociado con ADT, que es también de aquí de Creviente, ambos, de fabricación de colchones, fabricación de almohadas y demás. Al final pues han hecho una colaboración en la que pueden tener material reciclado pre-consumer de mucha calidad y fabricar nuestras plantillas que luego también Pegacorp por la estructura que tiene de reciclar todo, pues puede reciclar todos los troquelados, y sí que podríamos reciclar las plantillas nuestras ya usadas, pero esto sí que no se por tema de higiene la pondríamos en otro componente que no va directamente con el pie del zapato. Aquí hay un tema, antes lo ha enseñado Fran así muy de pasada, ha dicho, bueno, ya hemos evaluado las suelas y nos hemos quedado con el TPU, con el eco-TPU. Vamos a hacer ahí 3 comentarios. En el proyecto se trabajó con caucho al principio, o sea, con goma vulcanizada. Antes de eso, hemos hablado de producto reciclado. Y hemos dicho a veces reciclado, reciclable, que son 2 cosas diferentes. Reciclado, bueno, ha tenido ya un uso y lo volvemos a meter. Reciclable es que me permite volver a introducir en el proceso. Y luego hablaremos de eso también. Claro, en el reciclable, en un artículo como el calzado, que bueno, si lo recoges en una tienda como la que nos ha enseñado Fran en Bélgica, bueno, es tu producto, sabes de dónde ha salido, dónde ha llegado y cómo vuelve. Pero está el uso, o sea, el tema de higiene, y bueno, ahora después de la pandemia pues ya ni que comentar nada sobre eso. Pero claro, cuando es un producto que yo no controlo, que puede venir de cualquier parte, entramos, y ya os digo, luego en el último bloque hablaremos de eso, tenemos el tema de la trazabilidad del residuo. O sea, aquí no vamos a hablar en ningún momento de los aspectos legales, o sea, pero cuando hablamos de economía circular, lo que manejamos son residuos, que no se nos olvide. Y cuando manejamos residuos, hay una legislación que nos aplica y hay unos códigos que clasifican los residuos, y cuando un residuo deja de ser residuo y es una materia prima o es otra cosa, a lo que tenemos que prestar atención, que no es que sea para complicarnos la vida, es para tener productos más seguros. Y por eso vivimos en Europa y no en otros países. Entonces, en este caso, se empezó trabajando con goma, donde podíamos tener mucha reciclabilidad. Se llegó a un 65 y se puede llegar incluso a porcentajes más altos de goma usada, revulcanizada en otra formación, triturada. Hay que triturar. No pensemos siempre, y eso en Ferre, y ahora se lo preguntaré a Paqui, lo saben, no siempre el reciclado es el más, no siempre el 100% de reciclado es el de menos impacto. Hay veces que son las mezclas. Hay índices que miden todo eso y demás, que ellos tienen publicados, y lo explicaba muy bien Paco en una reunión. Entonces, el hecho de reciclar implica consumo de energía y de otros materiales, y a veces transporte, eso tiene un impacto también. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, con la goma que se vulcaniza a alta temperatura, pues es un proceso que añadimos y que consume. Se probó con TR, con caucho termoplástico, que también es reciclable fácilmente, lo que pasa es que pierde propiedades a medida que vamos reciclando. Pero claro, con el caucho reciclable que se inyecta, que no se vulcaniza, yo no puedo inyectar cualquier cosa.
Entonces, tanto con el caucho termoplástico como posteriormente con EVA, el problema es que no puedo añadir todo lo que quiera. A lo mejor más de un 25 o 30% yo no puedo poner en una formulación. Claro, eso quiere decir que del residuo que encuentre, donde lo encuentre, las condiciones que lo encuentre, y con esa trazabilidad que os decía, sabéis, porque lo sufrís todos desde hace años, que hay una reglamentación REACH. Entonces, lo peor que nos podría pasar es recibir un material reciclado, o sea, un material para reciclar ya usado y que no cumpliera con REACH. A ver quién se hace cargo de eso, o sea, a ver qué proveedor declara que ese material cumple con toda la reglamentación. Hicimos pruebas con EVA y con el EVA 3/4 de lo mismo. Hay que triturarlo, hay que consumir energía, no es fácil para inyectar, y hay que llegar a polvo micronizado, lo mismo, 25-30%. Y se llegó a la solución del TPU, EcoTPU, como lo venden, ¿vale? Hay varias marcas en el mercado. El TPU es poliuretano termoplástico, es una ventaja de cara a ser reciclado, y luego además tiene la componente eco porque los polioles, sabéis que son dos componentes, poliol y isocianato. El poliol es de origen natural, de origen vegetal normalmente, ¿vale? Sigue estando la parte ISO, y entonces la parte eco pues entre un 40 y un 60 aproximadamente. O sea, no llega a ser hoy por hoy, no existe en el mercado un 100% que sepamos, ¿vale? A nivel comercial. Entonces, bueno, lo que nos da ventajas a la hora es un producto que podemos reciclar y que en términos de confort, de durabilidad, etcétera, funciona muy bien. Pero, o sea, puede venir de cualquier parte. Si no controlamos las composiciones, nos puede dar algún problemilla, ¿vale? Como anécdota, en el proyecto se trabajó con una suela de caucho termoplástico, se quería que el producto fuera vegano, y resulta que uno de los componentes minoritarios en el proceso de vulcanizado es el ácido esteárico. Y resulta que el ácido esteárico, en general, el de precio más asequible en el mercado, es de origen animal, grasas animales, ¿vale? Entonces, bueno, aunque fuera entre un 2 y un 5%, pero es un componente que de cara a una certificación de producto vegano hacía que el producto no cumpliera. Y hubo que reformular con el proveedor para tener un producto con ácido esteárico de origen vegetal. O sea que en el proyecto se ha llegado incluso no solamente a pedir quiero esto, quiero lo otro, sino al nivel de detalle de entrar en las formulaciones para garantizarnos que el producto responde a lo que luego vamos a medir y vamos a vender. Quería preguntaros a los tres, en el mismo orden que antes, la misma pregunta para los tres. A nivel, por ejemplo, de certificación de producto, ¿esto está siendo fácil? ¿No es fácil? ¿Hacéis mucho esfuerzo en toda esa parte? O sea, en medir y en comunicar. Aquí. Sí, la parte de certificaciones es una parte muy importante y ocupa una parte importante de los recursos de la compañía. Todos los digamos pedidos que hacemos para los clientes están certificados, tanto GRS, entonces hay que hacer un verdadero esfuerzo por hacer todas las gestiones con la empresa certificadora para cada envío que haces, y luego bueno, pues anualmente pues poner todo en orden para cuando tienes las auditorías. No solo hacemos auditorías a nivel generalizado pues para GRS, CS y este tipo de certificaciones, sino que luego tenemos empresas que son clientes muy importantes para los cuales también tenemos que prepararnos para pasar las correspondientes auditorías suyas. El tema de la trazabilidad para vosotros, es ¿de dónde viene el residuo? Es fundamental. Nosotros trabajamos con muchas marcas que antes de empezar a trabajar con nosotros, lo primero que nos hacen es una evaluación de este tipo de cosas, o sea, de dónde vienen las cosas en las materias primas, que todo cumpla con los estándares que ellos tienen, no solo a nivel de producto en sí, sino también pues de ética, del tipo de trabajo, cómo hacemos las cosas, etcétera, etcétera. La trazabilidad es fundamental. ¿Tú podrías decir que esto al principio, hace muchos años, era un dolor de cabeza o una amenaza para la empresa y ahora realmente es una ventaja competitiva? Yo no lo he visto nunca como una amenaza. Sí que es un dolor de cabeza.
Lo que pasa que al final la experiencia y cuanto más tiempo llevas pues enfocada a este tipo de cosas, se te hace mucho más fácil. Pero sí que es una ventaja competitiva tener este tipo de certificaciones y todo este tipo de auditorías frente a otros que no puedan tenerlas, evidentemente. Vale, gracias. Sí, ¿no? Cuando hablamos de reciclaje y de productos que son susceptibles de hacer trampas, digamos así, el tema de las certificaciones es nuestro caballo de batalla, ¿no? Es así. Porque es nuestra forma de justificar de que lo que decimos es verdad. Al final basamos mucho el reciclaje en el GRS. GRS tiene la fama y tiene el reconocimiento suficiente como para... tenemos GRS, tenemos la credibilidad. Además nosotros ofrecemos a ciertas marcas, por ejemplo Basic Piscis, a venir a visitarnos y venir a visitar a nuestros proveedores. ¿Vale? Porque vamos a RB Fibres, ven la fibra, después en la hilatura ven que eso que había allí está en la hilatura y lo que hay hilatura está en nuestra casa. Incluso se han podido hacer su propio vídeo para vender que todo lo que ven, que todo el proceso lo puedan ver ellos con sus propios ojos. El hecho de estar todos en bañeres también facilita mucho ese tipo de acciones. Bueno, en Cartoelch lo que hacemos es manipular el cartón. En realidad nosotros, la certificación es de los fabricantes del cartón. Nosotros, todo el cartón que compramos está certificado, son grandes multinacionales y tenemos que pasar por ahí. No hay otra realidad, no hay otra fórmula. Y luego la certificación propia que tenemos en Cartoel, pues la que acabo de decir que tenemos de la FSC, pues que estamos empezando a ponernos en marcha y es una oportunidad, sí. Absolutamente es una oportunidad. Un quebradero de cabeza para unos poquitos y una oportunidad para el resto. Muy bien. Vale, bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Gracias a los cuatro y nada, vamos a continuar. Un aplauso para ellos. Sí. Vale. Sí. Bueno, pues tenemos ahora a RB Fibres y Albero y Sempere. Venid para acá. Sí, no, da igual. Sí. Bueno, hemos hablado del hilo y del tejido, sabemos, digamos, del origen, el hilo y el tejido para hacer el corte del zapato. Hemos comentado brevemente de la parte de abajo, de la suela, del envoltorio, en este caso de la caja, la presentación del producto, pero bueno, después pasan más cosas. O sea, entonces el después pasan más cosas. Bueno, en el caso de FR, pues ellos adquieren el producto, bueno, o RB y otras empresas adquieren el producto en el mercado. Vamos a dejarlo ahí. Pero en este caso lo que se pretende es tener esa circularidad, o sea, que cuando el zapato regresa del consumidor tenga una segunda vida, separando y bueno, vamos a ver en este caso cuál es esa segunda vida y qué es lo que se hace. Tenemos el residuo, el pre-consumer y el post-consumer, o sea, tenemos el residuo de la propia fábrica, los recortes de troquelado, etcétera, y luego el que se recibe de los clientes que han usado el producto. Y eso, pues bueno, estas empresas lo manejan y han colaborado en el proyecto y nos lo van a contar. Entonces, nada, presenta un pelín a la empresa. Sí, mira, nosotros somos RB Fibres, llevamos 39 años en el mercado y lo que hacemos es producimos lo que son emborrados textiles, ¿no? Para diferentes sectores, sobre todo. Trabajamos para el sector de hilatura, como puede ser hilatura ferre, otros tipos de hilaturas con tema de algodones y demás. Pero luego también tenemos diversificado con diferentes sectores. Trabajamos para el sector de la automoción, para el sector del colchón, de la construcción, etcétera. Entonces,
Principalmente nuestra materia prima hasta el día de hoy siempre ha sido la del pre-consumer. Nosotros compramos toda la materia prima de excedentes que hayan de confección, de orillos de telar, pero aparte también compramos pues todo lo que se os pueda venir a la mente con tema textil, que no lleve nada de engomados y demás. Compramos para, depende del tipo de material y de composición, se utiliza o para tema de hilatura o para tema de automoción, tema punzonado y demás. Entonces, claro, hasta el día de hoy hemos trabajado siempre pre-consumer porque el tema de la calidad del pre-consumer siempre ha sido mejor que la del post-consumer. Ahora llega un momento que la gente está muy concienciada y también quiere reciclar lo que es el tema del post-consumer. Entonces, hay mucha pregunta, mucha curiosidad, muchas empresas grandes, lo que pasa es que falta mucho conocimiento todavía para poder reciclar el tema del post-consumer. ¿Dónde crees tú que está el camino? No, el camino está ahí. Hay que reciclar tanto el pre como el post. Lo que pasa que la gente ahora, todo el mundo quiere reciclarlo todo el excedente que tiene, todo lo que le sobra. Y yo quiero que me lo recicle, vale, pero hay que ver la calidad del producto, del material, y luego ver para qué aplicación puede ir. Podrá ir a lo mejor, si la calidad es buena, podrá volver a realizarse un hilo, o se podrá realizar para hacer un punzonado, un no tejido, o depende, o incluso para un relleno, sea de colchón o sea de cojín, lo que sea. ¿En vuestra empresa hay rechazo? Es decir, ¿hay producto que no tiene un uso, que lo desechas y que lo tienes que llevar a vertedero? En general se recicla todo, porque, por decirlo así, la materia más baja que hay, como si dijéramos, es un multicolor, ¿no? Que eso normalmente siempre va para hacer un no tejido para automoción. Pero, a no ser que lleve tema de engomados y demás, que eso no se puede triturar mediante un proceso mecánico, eso sí que se retira. Lo que pasa es que eso ya de por sí no se recoge, porque ellos ya no te lo traen porque saben que no te va a funcionar. Pero en principio intentamos reciclarlo todo, incluso el polvo que pueda salir de la propia máquina se está utilizando, se están haciendo ya desarrollos para el tema de mezclas con pinturas y demás. O sea, ya estamos intentando tirar a lo que es un vertedero o un contenedor el mínimo posible. ¿Y tú qué crees que falta más, tecnología o mercado? Yo creo que falta conocimiento. Conocimiento sobre todo de empresas, sobre todo empresas grandes, ¿no? que se quieren subir al carro de esto de la circularidad. Y en principio no es como que nos haga gracia, pero es como que, claro, llevamos 39 años con el tema de la circularidad y ahora es como que la gente se está dando cuenta y quieren todos hacer lo mismo, cuando ya llevamos tantos años, igual que Albero y Sempere y otras empresas, igual que la Turasferre y demás, haciendo todo esto que ahora... Pero claro, como es la moda, es la tendencia, ¿no? Todos quieren hacerlo. Entonces, creo que falta conocimiento para saber exactamente el desperdicio que cada empresa tiene, la aplicación que se le puede dar. Para eso estamos nosotros en plan de... ¿En el consumidor final o en el fabricante? ¿O los dos? Tanto como el fabricante como el consumidor final. Bueno, fabricante menos, ¿no? Claro, nosotros sobre todo tocamos más tema de fabricante. En el consumidor final no llegamos tanto. Pero claro, en eso estamos, ¿no? Incluso en grupos grandes intentando asesorarles con el tema de todo el desperdicio que tienen, para qué aplicación se le puede dar y para que se le pueda sobre todo dar un segundo uso de vida, ¿no? a ese desperdicio que antes seguramente se iba a un vertedero. Bueno, buenos días. Bueno, primero disculpadme porque mi fuerte no es hablar en público y me veo un poco aquí forzado. Yo me llamo Román Sempere, soy de Bañeres y nosotros tenemos una empresa que fundamos hace unos años, pero bueno, que ya viene de herencia de nuestra familia y ya tenemos, bueno, no sé decirte cuántos años, muchos, pero muchos. Y bueno, desde el principio nos hemos dedicado siempre al reciclado. Nosotros siempre hemos sido recicladores y desde hace unos años a esta parte hemos incorporado también las fibras naturales. Entonces, podríamos decir que nosotros solo hacemos o reciclados o fibras naturales. Y bueno, ahora me he quedado enganchado. Y esto. Nosotros... Sí, no, tranquilo. No, sí, sobre todo, eso, cuéntalo. Sí, es muy sencillo. Lo que pasa es que, bueno, en el mundo de los reciclados, al principio, que un poco estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor, el representante de la empresa Jorda antes, que decía que hace unos años
el hecho de que los productos fueran reciclados, pues había como que esconderlos un poco, porque no parecía que estaban bien vistos, o la gente pensaba que la calidad no era la adecuada, y hoy en día pues un poco se ha dado el vuelco, y realmente si llevas un producto reciclado que cumple los estándares que necesita para su aplicación, pues casi la clientela casi prefiere el producto reciclado al producto virgen. ¿Estáis notando vosotros esa fuerza de demanda? Sí, estamos notando mucho una fuerza de demanda. Lo que pasa es que aquí, y yo creo que habría que hacer una crítica importante, lo que pasa es que... Sí, tú, no sé, sí, con libertad. La crítica estoy de acuerdo con que hay que reciclar tanto el pre-consumer como el post-consumer, pero yo creo que hay veces que nos encerramos mucho en reciclar el post-consumer cuando sus aplicaciones posteriores son mucho más limitadas que las del pre-consumer. Es que el post-consumer, bueno, las aplicaciones, primero hay que recogerlo. Claro, eso ya es un mal de cap. El coste es muy alto. Bueno, otra cosa que habría que añadir es que el mundo del reciclado solo va a tener futuro y vida si es rentable en sí mismo, no por medio de historias de estas, de subvenciones y tal, porque esto es un engaño, esto es un error. Pan para hoy, hambre para mañana. Efectivamente. El mundo del reciclado solo va a tener sentido si es rentable por sí mismo. Si al final el mercado lo admite, el consumidor es capaz de pagar por él y funciona todo el ciclo y gana dinero todo el mundo. Si no, está condenado al fracaso. Es que al final a ver, yo no lo voy a decir no voy a decir que es una crítica, pero es como el producto ecológico, las naranjas ecológicas. Naranja normal, normal, 1 euro. Naranja ecológica, 3 euros. Y el mercado no lo acepta eso. O sea, hay un mercado, pero muy reducido. Fran hablaba antes de un 5%, a mí me parece mucho. O sea, gente que no solo que esté dispuesta, y más con las crisis que llevamos al final. O sea, que ya no es simplemente que el producto sea accesible y que esté, sino que la gente pueda pagarlo. O sea, entonces, al final, tenemos que luchar probablemente con que los costes... O sea, ¿tú crees que el producto reciclado, el coste realmente es más alto o se puede llegar, si tuvieras demanda y volumen suficiente, podría llegar al punto? Yo creo que el coste es más alto cuando estás hablando del post-consumer. Cuando estás hablando del pre-consumer, yo creo que no es más alto porque realmente el proceso de recogida y de selección es mucho más sencillo, porque estás hablando de recoger desperdicios, pero en confección, en sitios donde la recogida es masiva. El problema del post-consumer es mucho más difícil. Esa sería la primera crítica que hay. Y después hay otra crítica que también quiero hacer a todo este mundo del reciclado, y es la siguiente. Es que cuando la gente piensa o habla de la economía circular, está pensando solo en reciclar sus productos, los de su propia empresa, y volverlos, que es un poquito el ejemplo de aquí de Bélgica, que en mi opinión esto es un error, porque yo creo que la economía circular hay que pensarla en términos globales, efectivamente. Entonces, vamos a ver, si para reciclar el producto textil que ellos van a utilizar otra vez, el coste es 10, y utilizando otro producto reciclado el coste es 5, pues no tiene ningún sentido esforzarnos en reciclar un producto cuyo coste es demasiado alto, porque al final vamos a hacer del producto reciclado un producto elitista que lo que va a hacer es reducir el consumo y limitar sus posibilidades. Esto está ocurriendo, y nosotros que además de para el calzado no trabajamos prácticamente porque es... No trabajamos para el calzado porque para nosotros es un poco anecdótico y hemos conocido a estos señores y hemos empezado a trabajar con ellos, pero nosotros estamos en otros sectores y hay mucha gente que no sé, en algunos sectores es muy purista y decide, vamos a hacer este producto 100% natural. Vale, sí, ¿no? Pero claro, resulta que sale a un precio que al final venden dos unidades en todo el año, cuando si el proceso fuese, no sé cómo decirte, más lento, se fuera incorporando o sustituyendo producto sintético por producto natural, pero poco a poco, pues esto iría recalando más en el consumo y al final el consumo total de producto natural sería muy superior al que es cuando te eres demasiado purista. Y esto probablemente pueda pasar también, y es una crítica ya directa a estos señores de Piscis, es que claro, quieren hacer un producto tan elitista, tan súper ecológico, tan súper reciclado, que probablemente vayan a salir a un precio que vayan a vender pues 50 zapatines, por
Es decir, o 5.000, o 5.000. ¿Y qué dice la élite? ¿La élite qué dice? No, acabo en un minuto. No, van a vender una cantidad de zapatillas, pero probablemente si no fueran tan papistas, tan ¿cómo decir? Tan 100% o tan puristas, vale, gracias. Si no fueran tan 100%, pues probablemente podrían expandir sus ventas muchísimo más y al final pues harían muchísimo más kilos de producto reciclado. Luego estarían haciendo un mejor bien al planeta que siendo tan puristas como son. Ha quedado claro, ¿no? Bueno, yo seré breve porque este debate se puede alargar todo lo que queramos. El que debería estar aquí entrando en este debate es mi compañero, pero bueno, yo lo que puedo decir es que al final el problema es el consumo que tenemos. O sea, hay tanto desecho y hay desecho de más calidad que el que generamos nosotros reciclando nuestros zapatos porque se consume demasiado, más de que el planeta puede. Entonces, es verdad, el tema de que el coste se pueda disparar, de momento lo tenemos controlado en cuanto al residuo que estamos generando y la materia que tú lo haces. De momento habrá que negociar, pero lo que queremos al final es una idea de negocio, es un proceso circular completo. Está claro que sí. Ahora estamos puliendo esos procesos y consiguiendo optimizar ese proceso de reciclaje y ese material de ese tejido sin tejer. Iremos viendo la forma de aplicarlo y por supuesto no vamos a ser cabezones que si en un momento es más barato y podemos tener un tejido sin tejer de más calidad que esté del desecho preconsumo, pues lo valoraremos, pero lo que queremos por lo menos es establecer un producto que no genere residuo cero y a lo mejor si no vuelven los zapatos a nosotros, pues que se queden en un punto limpio donde ese tejido se destruya fácil y no genere desecho, pero por lo menos el modelo de negocio, el diseño está y eso está establecido, porque si no somos éticos 100%, el problema es que al final todos hacen a medias y no se consiguen los objetivos. Y en cuanto nosotros por supuesto queremos vender, pero si concienciamos y ofrecemos una alternativa fuerte y el consumidor lo va valorando, pues luego a lo mejor vendrán los que todos sabemos y comprarán muchísimas más cantidades y harán que ese preconsumer se consuma. De todas maneras, déjame ahora que me ponga ahí en medio. A ver, sí y sí. O sea, al final esto es una cuestión... Nada. Al final esto es una cuestión de masa crítica. O sea, es una cuestión de tamaño. O sea, entonces, el mercado del preconsumer lleva muchos años funcionando, está muy rodado, las fuentes, hay mucha cantidad, pero claro, como ahora tenemos tanta confusión también de mensajes, de la sostenibilidad, la ecología, los impuestos verdes que nos vienen, etcétera, y ahora todo es loco. No, hay que reciclarlo todo, efectivamente, o sea, eso es un mensaje que llega por todas partes, pero ese negocio no existe, no existe. Es muy incipiente, no está puesto en marcha. A ver, cifras, ¿vale? Te lo digo porque al final lo que consuma Bessica, el impacto que va a tener va a ser ni siquiera una gota en el océano. O sea, Bessica es un fabricante pequeño en tamaño, pero marca un camino. O sea, es un ejemplo. O sea, Bessica no va a resolver este tema, pero aporta soluciones y sigue su modelo de negocio, que es el que ellos han elegido y que les funciona y están cómodos así. A lo mejor no aspiran a vender 2 millones de pares, a lo mejor están cómodos en otra situación, con otro modelo, que es respetable, pero marca un camino y marca algunas soluciones técnicas y de relación, de cómo hacer las cosas. Está claro que para entrar en el tema del post-consumer hay que tener tamaño. Pero los números son que en este país, bueno, y en Europa en general, se recicla muy poco. Los números grandes son que a vertederos sigue yendo una cantidad ingente de producto. Lo que se recicla es nada comparado con lo que se desperdicia. O sea, esos son los números grandes. O sea, hablamos de que cada año van a vertedero en Europa más de 5 millones de toneladas. Eso es mucho, eso es una barbaridad. Claro, esto es como tirar la comida, o sea, es que somos ricos, o sea,
ahora que hay problemas de energía, de materias primas, de no sé qué, nosotros tirando. ¿Que somos ricos? 5 millones de toneladas, cuidado. 5 millones de toneladas que pueden tener una segunda vida. Hablo del textil y el calzado, sobre todo el textil, más que el calzado. El calzado será a lo mejor un 10%, no, mucho menos, ¿vale? Luego está la complejidad, la trazabilidad, si los colores, si el mezclado, los elementos metálicos, no sé qué, o sea, que tienen su cosa. O sea, no es lo mismo reciclar zapatos de Nike o de Inditex o de Timberland, que son más o menos, siguen una línea, que de 2.000 marcas con 300 modelos cada una, con 60 materiales diferentes. O sea, eso tiene una problemática de negocio más que técnica, porque técnica en las empresas, en los centros de investigación, en las universidades, en los proveedores de maquinaria, hay sistemas para casi todo. Pero lo que no hay es tamaño. Todavía no hay una planta de reciclado químico que funcione para el poliéster en cantidades grandes. En algodón, sí, pero en poliéster, o sea, y hay una, o dos. Todavía no hay un centro de reciclado de zapatos. En Alemania hay uno, pequeñito, y no saben qué hacer con el residuo. Entonces, bueno, pero es un camino. O sea, esto no es algo que se va a resolver en un año, en 2, ni en 15. Lo que pasa es que, claro, nos llega la legislación, luego hablaremos de eso, y nos dicen que en el 2025 a vertedero el 50%, y en el 2035 el 10%. Y eso nos está forzando porque nos van a freír a impuestos. No sé si ahora con todos los líos que tenemos van a ser tan valientes como para eso. Pero claro, es un tema de tamaño, ¿vale? En el momento en que eso se organice, hoy en día, ¿dónde hay? Si yo quiero tirar un par de zapatos, ¿qué hago con él? Pues están estos de Humana por ahí, los de Cáritas, pero si no recuerdo mal, eso no llega ni a 7.000 toneladas al año en textil. Eso es muy poco. Entonces, frente a los 5 millones que van a parar a la basura. En Dinamarca, por ejemplo, hay un proyecto de una gran marca de moda con la refinería de Shell y con un par de 2 o 3 empresas y un centro de investigación de un proceso nuevo para reciclado químico. Que esto es algo de lo que no hemos hablado. Estamos siempre pensando en economía circular, pero deberíamos pensar en simbiosis, probablemente, que es otro concepto. No tiene por qué ser siempre de textil a textil o de calzado a calzado. Hay otras opciones y lo habéis comentado vosotros trabajáis en automoción. Sí, la gente, claro, por ejemplo, marcas de ropa, que la prenda que se vaya a hacer otra vez fibra, vuelva a ser de nuevo hilo y volver a hacer fibra. Hay veces que podrá ser, si la calidad de la fibra es buena, y otras veces que no. Tendrá que ir a unos tejidos o se tendrá que ver qué aplicación se le da. También es un error muy constante que quiere reciclar una camisa y que se haga hilo y volver a hacer una camisa con un número métrico 50.000, que va a ser imposible porque la calidad de la fibra, o sea, tendrá que poner un porcentaje muy poco, o si no se tendrá que utilizar ese material para otra aplicación. Al final es lo que comentamos, darle un nuevo uso de vida, ¿no?, a ese beneficio que hay. ¿Vosotros por el tema del PET y de las botellas y todo eso hacéis algo? ¿No habéis participado vosotros también? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado en ese mundo en estos 2 últimos años? No, bueno, pues que se va extendiendo y cada vez se utiliza más y la gente lo está pidiendo. Nosotros concretamente lo estamos utilizando para mezclas con algunas fibras. Pues nosotros, una de las líneas de producción nuestras se dedica al descanso, entonces estamos consumiendo bastante poliéster de este tipo porque tiene mucha resiliencia y entonces se mezcla con algún algodón o con alguna lana para que en el mundo del colchón y esto pues dé una esponjosidad entonces mezclarías ahí una fibra natural con un poliéster reciclado que al final pues es un poco de porque ya pierde la biodegradabilidad. Lo que pasa es que sí que reciclar, pues es unas mezclas que al final no sé si tienen mucho sentido, pero que ahí están. Bueno, pero al final empieza en un sector y acaba en otro. O sea que... Sí, no, lo que pasa es que sí, eso es cierto. Pero bueno, que el ideal al final de todos estos productos es pues que las fibras naturales pues que continuaran siéndolo hasta el final, porque entonces serían biodegradables, sostenibles, reciclables, mientras que si empiezas con mezclas con ésteres o con poliuretanos o con historias, pues al final te cargas todo el producto. En este proyecto que os comentaba en Dinamarca,
la parte que no, o sea, ellos hacen ecodiseño, o sea, diseñan ya orientado al producto sostenible, vamos a dejar así, y al final lo que no tiene otro uso lo procesan químicamente y va a una refinería que al final produce los productos de base, los polímeros, para hacer poliéster. Es decir, que vuelve al poliéster. Y lo que no va a otros productos químicos. O sea que de una manera u otra entra en la industria, pero es residuo cero total. O sea, no hay nada en vertedero. Y yo creo que es la primera experiencia con 40.000 toneladas. Ellos creo que generan 80.000 en el país de residuos y es una experiencia con 40.000 toneladas, pero al final hay una refinería. Eso lo estamos viendo aquí en España también. No sé si lo seguís en las noticias. Los Repsol y compañía están comprando empresas de reciclado, vamos a llamarlo así, para aprovechar el residuo. ¿Para qué? Para sacar productos químicos de base. Aquí en Elche tenemos una empresa que también está en esa guerra. Despolimeriza, o sea, lo rompe todo en trocitos químicamente y luego va aprovechando fracciones para productos que vuelven a entrar en el proceso. Y eso trae, pero necesita tamaño, que es lo que decías tú. Por eso te decía, totalmente de acuerdo, que falta masa crítica y sobre todo que haya ese vínculo circular entre todas las empresas para que haya una forma de tener masa crítica que haga que sea rentable y que no sea lo de estos señores, como decías. Vale. No, pero es una realidad. O sea, es una realidad y es así, hay que comentarlo. O sea, que lo que... A ver, yo lo entiendo en el sentido positivo, de que, bueno, lo que hay es un potencial grandísimo ahí para poder trabajar, para mejorar en toda esa parte del post-consumer y aprovechar todo ese material. Pues 10:40. Tenemos ahora un café esperándonos y en media hora regresamos. Gracias a los dos. With the contribution of the LIFE programme of the European Union.